¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Vamos a avanzar hasta la última unidad, nuestra última clase de la materia de evangelismo y misión en la era posmoderna, desafíos de la Iglesia en el siglo XXI, un mundo de cambios y complejidades. Sin duda, eh, vamos a tratar de delinear y de bosquejar qué hacer frente a la realidad que hemos descrito a lo largo de nuestra materia. Por eso quisiera hablarte del perfil de la Iglesia en el nuevo milenio. Obviamente estas son presuposiciones personales, subjetivas, que me permito poner a tu consideración para que podamos reflexionar juntos. Decirte que la palabra de Dios siempre a lo largo del tiempo ha establecido principios espirituales para el desarrollo de la misión. En ese sentido, no hablamos de la iglesia primitiva como si fuera una utopía a alcanzar o un patrón que en este tiempo se nos dificulta poder realizar, sino más bien como el ejemplo de hombres y mujeres simples, sencillas, hombres y mujeres de fe, que sin recursos, sin medios, sin grandes capacidades, pero con una inigualable fe y confianza en Jesucristo, lograron regar con su testimonio e incluso con su sangre uno de los mayores imperios de la historia de la humanidad, como fue el Imperio Romano, y difundir el mensaje de la cruz a lo largo y ancho de ese mismo imperio. Hoy nosotros vivimos en un tiempo sumamente diferente, pero que en algunas consideraciones y puntualizaciones es muy similar a la Roma de aquel momento. Es un mundo globalizado, es un mundo desarrollado, sin duda hay un abismo en el desarrollo tecnológico de una y otra época, pero el Imperio Romano para su tiempo era sumamente desarrollado, era un mundo con una espiritualidad frágil, volátil también de la misma manera, era un mundo que tenía una cosmovisión general, tenía incluso hasta normas de fondo comunes propiciadas por el derecho romano, había alguna caracterización general de acuerdo a los idiomas comunes y patrones de culturales comunes que propiciaba el imperio. Por eso, pese a que hoy el tiempo es sumamente otro y diferente, distinto, eh, se puede analizar, se puede buscar en el Nuevo Testamento principios espirituales que le ayudaron a nuestros hermanos del primer siglo y que también pueden ayudarnos a hoy para desarrollar nuestra misión conforme al corazón de Dios, porque están allí, están en la palabra, Dios se encargó de ponerlos para que nosotros podamos obedecerla. La iglesia primitiva desarrolló su ministerio bajo un proceso que yo llamo de transformación espiritual. Había un círculo virtuoso que era el de la predicación, arrepentimiento, santidad, renovación, avivamiento y transformación. Ellos se esforzaron en predicar la palabra en todo lugar, de todas las formas posibles, a todas las personas posibles, usando todos los medios que estaban a su alcance. Esto generó un arrepentimiento masivo de muchas personas que fueron transformadas y restauradas por el amor de Dios, que el Espíritu Santo santificó, lo cual trajo sin duda una importante renovación espiritual y un avivamiento para la iglesia de aquel momento, que finalmente terminó provocando una transformación del Imperio Romano hasta que el nombre de Jesucristo se extendió a lo largo y ancho del imperio, como te decía. Nos va a decir Michael Green, un famoso historiador de la iglesia primitiva, Justino resume en una sola oración el valor, la dedicación y los logros de los apóstoles. Dice Justino mártir, desde Jerusalén salieron al mundo 12 hombres, carecían de ilustración y elocuencia, pero aún así por el poder de Dios proclamaron a toda la raza humana que ellos habían sido enviados por Cristo para enseñar la palabra de Dios. Entre ellos encontraréis personas no ilustradas y artesanos, también ancianas, que si bien son incapaces de demostrar verbalmente las bendiciones de nuestra doctrina, por medio de sus actos, prestad atención, por medio de sus actos, de su vida cotidiana, muestran los beneficios que surgen de estar persuadidos de esa verdad. No pronuncian discursos, pero muestran buenas obras. Cuando son golpeados, no devuelven el golpe. A quienes
necesitan o piden ser socorridos, lo hacen y aman a su prójimo como a sí mismos. Un cuadro, un trazo descriptivo de las que eran las características sobresalientes de los cristianos de aquel momento y que deberían hoy ser las características principales de cada uno de nosotros. Este proceso de transformación espiritual también estaba fomentado, estaba cimentado en una experiencia real. Por eso dice la palabra, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso es lo que anunciamos, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos. Hablaban desde la experiencia real, hablaban desde la realidad de haber conocido a Jesús como Señor y Salvador y al Padre como dador de la bendición y de la gracia en la vida de cada uno de ellos. Se paraban desde su experiencia, lo cual era inevitable. Todos podían cuestionar, todos podían pensar diferentes, pero nadie podía dejar de reconocer que el paralítico que estaba a la puerta del templo había sido sanado. Saturaron las ciudades con el mensaje del Evangelio. Muchos son los pasajes donde se habla que iban de ciudad en ciudad, que los que habían creído se multiplicaban, que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo y de los apóstoles, que había señales y prodigios por doquier, que las personas se agolpaban para escuchar la fe de Jesucristo y saturaron, literalmente inundaron con el mensaje de la palabra a tal punto que dicen los que han trastornado el mundo también llegan a nuestra ciudad en Tesalónica. Había recurrentemente una insistencia por la proclamación del Evangelio. Esto es algo que hoy nosotros tenemos que hacer, saturar nuestras ciudades con la proclamación del Evangelio de Jesucristo hasta que, aunque nos traten de locos, todo el mundo sepa, escuche y conozca la obra de Jesús en la cruz. Había unidad en la diversidad. Cuando uno lee la palabra, por ejemplo, Hechos capítulo 13, vamos a ver que la iglesia que estaba en Antioquía estaban personas diferentes, distintas. Estaba Saulo, estaba Bernabé, estaba Simón de Cirene, estaba Manaén, Lucas Manaén. Había varias culturas representadas en esa iglesia. Sin embargo, pese a sus diferencias, pese a sus transformaciones culturales, había algo que nos unía, que era la sangre de Cristo. Algo los unía, la fe en Jesús. Algo nos unía, el poder de Dios. Por eso en la diversidad permanecían unidos, unánimes, y el Espíritu Santo le iba diciendo a la iglesia los pasos que debería dar, las cosas que tenía que hacer, las acciones que tenían que desarrollar. Es importante que tengamos en cuenta que vivimos en un mundo altamente culturalizado. ¿Qué quiero decir con eso? Donde conviven simultáneamente muchas subculturas en nuestras iglesias y pese a la riqueza que es valiosa de esa diversidad, cuesta a veces trabajar en unidad. Bueno, esto lo vemos con transparencia y con claridad en la iglesia primitiva. De allí tenemos que tomar su ejemplo. Se refugiaron sin duda en el poder de Dios. Como leímos, no tenían recursos, no tenían medios, no tenían casi capacidades. Eran la mayoría de ellos trabajadores, esclavos, personas necesitadas. Sin embargo, se refugiaron en algo que nadie podía llegar a combatir y era ni más ni menos que el poder de Dios. Dios era el que suplía sus necesidades. Dios era el que los multiplicaba. Dios era quien iba adelante. Se refugiaron en lo único y no por eso menos importante que tenían, el poder de Dios. Y hoy la iglesia necesita refugiarse en el poder de Dios porque de Él vamos a obtener dirección. De Dios vamos a obtener estrategias, de Dios vamos a obtener la interpretación correcta de nuestro contexto, de Dios vamos a recibir el poder y el Espíritu Santo hará lo que hizo a lo largo de toda la historia. Él es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio y es el único por el cual nosotros podemos llamar a Jesucristo Señor. Encarnaron claramente los valores del reino. De allí que, aunque históricamente comienza siendo un calificativo peyorativo, cristianos, esos pequeños cristos que hablan tanto de ese que se hace llamar el Cristo, si bien era peyorativo, también vinculaba una demostración práctica.
¿Por qué se los llamaba cristianos? Porque eran muy semejantes también a ese que se hacía llamar el Cristo. Encarnaron los valores del reino, la cultura de Jesús. No era simplemente discurso, no era simplemente oratoria, no era simplemente una disertación. Ellos ponían en práctica la vivencia del Evangelio de Jesucristo, amaron más allá de las palabras, consolaron a los débiles, sanaron a los enfermos, alimentaron a los pobres, los huérfanos, las viudas, se involucraron en las necesidades de las personas, encarnaron en definitiva la misión de Jesús y la llevaron a la práctica. Esto también es algo que hoy nosotros tenemos que hacer. Fueron inconformistas con su medio. Lo normal para ellos, para el Imperio Romano, perdón, no era lo normal para la Iglesia. Por eso entre ellos no había ningún necesitado. Por eso entre ellos no había hombre o mujer, siervo o libre, judío o gentil. Todos eran uno en Cristo. Habían sido inconformistas, no se adaptaron ni se conformaron al medio. No dijeron: así son todas las personas en el imperio, vamos a ser también nosotros igual. No, no. Fueron distintos, fueron diferentes como Jesús fue diferente. Y hoy la iglesia está llamada a ser diferente también. La iglesia primitiva desarrolló un proceso de transformación social fundada en el amor. Encarnaron el amor de Cristo y amaron hasta el sacrificio. Se entregaron, dieron su vida por Jesús, pero también se ayudaban mutuamente, se sostenían mutuamente, se edificaban mutuamente, se consolaban mutuamente, hasta compartían todos sus bienes para que ninguno de ellos tuviera necesidad. Sin duda, como consecuencia de ese amor, impulsados por el Espíritu Santo, hicieron milagros y señales extraordinarias. Déjame decirte, a veces nosotros tenemos un concepto equivocado, pensamos que la fuente del poder es la unción. Es cierto que necesitamos la plenitud de la vida en el Espíritu Santo, pero más cierto es que la fuente del poder siempre es, en primer lugar, el amor. Es por amor que Dios movilizó a hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad para anunciar y hablarles con claridad acerca de Él. Es por amor que Jesús recorría las ciudades, es por amor que Jesús sanaba a los enfermos, es por amor que Jesús alimentaba a las multitudes, es por amor que Jesús murió y se entregó por cada uno de nosotros. El amor siempre es la manifestación real del poder de Dios. Y esto la iglesia lo vivía y hoy también tiene que vivirlo. Dice la palabra, como señalamos, no había entre ellos ningún necesitado, porque a partir del amor y a partir de la dependencia sabían que Jesús también era el Señor de sus bienes y se preocupaban por sus hermanos que estaban en necesidad. Algo que hoy debería hacer la iglesia, máxime en un contexto como el que vimos, signado por la injusticia social, la pobreza, la marginalidad, donde los menores no tienen prácticamente futuros que ellos puedan visibilizar. A este contexto nosotros fuimos llamados. Se comprometieron con los problemas sociales. El Evangelio le dio dignidad a las personas, como te decía, todos eran iguales. Un mismo Dios, una misma fe, un Señor de todos, un mismo espíritu, pese a las diferencias culturales, pese a que había esclavos y había señores, pese a que había ricos y había pobres, pero se comprometieron y el Evangelio le devolvía la dignidad a las personas. Esto es lo que hace fundamentalmente también el Evangelio, aparte de nuestra salvación, devolvernos la dignidad con la cual Dios nos creó y con la cual Dios nos formó a cada uno de nosotros. La Iglesia llevó adelante un proceso y tuvo un proceso eclesiológico dinámico. No usaron estructuras rígidas, no había estructuras de cargos, de nominaciones, de posiciones. La iglesia se movía por dones y ministerios en una estructura flexible donde todos llevaban adelante y ponían por obra sus dones y ministerios y eran predicadores itinerantes sin tener cargo alguno, donde se esforzaban por predicar a Jesús. Todos eran conscientes de la misión y donde ellos estaban, allí hablaban de Jesucristo, independientemente de los cargos, de las posiciones, de las realidades.
Hoy la iglesia está tan ensimismada en la rigidez de su estructura que eso nos quita dinamismo a la hora de predicar el Evangelio. Su eclesiología, su forma de ser les facilitó el ser una iglesia misionera. Una iglesia que no es misionera es una iglesia que no está cumpliendo con la misión que Dios le dio. Por eso ellos iban a toda ciudad, se encargaban de hospedarse los unos con los otros, se preocupaban por alimentarse, por cuidarse, por protegerse y también por impulsar la misión. Era una iglesia esencialmente misionera. Atendieron lo urgente sin descuidar lo importante. ¿Te acordás cuando se designan los diáconos? Había una realidad que había que atender y que era urgente, sin duda que lo era. Por eso buscaron hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, y los pusieron a ayudar en la tarea, y así surgen los diáconos y este oficio. Sin embargo, fíjate lo que dice Pedro allí en Hechos 6, versículo 4, pero no es necesario que nosotros permanezcamos o que nosotros realicemos dos cosas fundamentalmente. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Nosotros como líderes tenemos que persistir en la oración y la proclamación. Hay un cuerpo de Cristo que puede hacer todas las demás cosas. Cada uno tiene una función, un llamado, una responsabilidad, y ellos atendieron lo urgente, pero nunca descuidaron lo importante que era la proclamación del Evangelio. Desarrollaron por ende una misión integral. El hombre, déjame decirte, es una unidad multidimensional. Y el Evangelio debe saciar a cada una de las dimensiones del ser humano. No somos solo espíritu, no somos solamente cuerpo, no solo somos solamente alma. Tenemos alma, espíritu, cuerpo, personalidad, necesidades, tenemos convivencias familiares, sociales. Somos una unidad compleja. Jesús vino, si te lees el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 20, allí Jesús magistralmente haciendo uso de la profecía de Isaías va a bosquejar la centralidad de su ministerio, lo que él vino a hacer. Eso es lo mismo que la iglesia hoy tiene que hacer. Ahora bien, ¿cómo debería ser, en mi visión, el ministerio pastoral a partir de la pandemia fundamentalmente? Primero necesitamos ser obedientes. Esto nunca fue opcional para nosotros, y santos, humildes, tampoco es una opción. Esto es parte esencial de nuestra identidad y necesitamos obediencia para pegarnos a la palabra y hacer la voluntad de Dios. Necesitamos ser humildes para reconocer delante de Dios y de los hermanos que solo no podemos, que con los métodos que conocemos no alcanza, no es suficiente, que con la experiencia y la pericia que tenemos no alcanza, no es suficiente. Tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir apoyándonos y recurriendo a las personas que en áreas determinadas pueden ayudarnos. Y tenemos que seguir siendo santos porque el mundo nos está mirando y tiene que ver una diferencia real y concreta. Debemos construir la imagen de Jesús en nuestra comunidad, no la imagen de nuestros ministerios. Es lo único que impacta a las personas, Jesucristo. A veces vemos marquesinas muy grandes en las puertas de nuestros templos donde se habla más de nosotros que de Cristo. Para mí es un error. Pensemos en Juan el Bautista por un segundo. Un olvidado. Sin embargo, Jesús dice de él en Mateo 11:11, no hubo hombre nacido de una mujer mayor que Juan el Bautista. Y cuando uno se pone a mirar el ministerio de Juan el Bautista va a darse cuenta que no hizo milagros, no abrió mares, no derribó gigantes, no conquistó ciudades, no derribó murallas, no hizo caer fuego del cielo, no levantó paralíticos, no le dio vista a los ciegos, no hizo nada de lo que otros hombres y mujeres de Dios a lo largo del tiempo hicieron. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué Jesús dice eso? ¿Sabes lo que hizo? Señaló al Mesías. ¿Sabes lo que hizo?
dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Sabes lo que hizo? Fue capaz de vaciarse a sí mismo y en humildad decir, yo no soy digno ni siquiera encorvado de desatar la correa de su calzado. ¿Sabes lo que hizo? En santidad se vació a sí mismo y dijo, es necesario que yo mengue y que él crezca. Y le dijo a sus discípulos, síganlo a él, vayan detrás de él, no detrás mío, porque Jesús era más importante que su ministerio. ¿Sabes lo que hizo? Fue capaz de anunciar que Jesús era el Mesías, independientemente, y denunciar el pecado, independientemente del costo que eso le significó. Jesús vuelve a hablar de Juan el Bautista en Juan 5:35 y dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Esa es una imagen gráfica que da Jesús de Juan. Cuando vos prendés una vela al mismo tiempo que alumbra, se va consumiendo hasta que se gasta. Esa es la imagen. Por alumbrar, por dar luz, Juan el Bautista se consumió a sí mismo. Dejemos de pensar tanto en nuestros ministerios, en nuestras marquesinas y en nuestras glorias personales y empecemos a exaltar, a levantar únicamente al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El virus nos hizo salir de la falsa realidad de la oficina pastoral. Y es necesario que reconozcamos es que tenemos que ir a las personas. Ellos no van a venir a la seguridad y confort de nuestros templos. A veces los pastores no tenemos olor a oveja, tenemos que tener olor a oveja, estar con ellos, en medio de ellos, atenderlos. Esta es la imagen de la parábola del buen pastor. Deberá ser absolutamente dependiente de Dios el ministerio pastoral de este tiempo. Nuestros métodos pasados no necesariamente se pueden aplicar en este contexto y necesitamos la frescura del Espíritu Santo para pensar nuestras formas, nuevas maneras, nuevas estrategias, en dependencia del Espíritu Santo, en dependencia de la palabra y con una mente y un corazón abierto para que Él pueda hablarnos con claridad, pero reconocer delante de Dios nuestra limitación, nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad. Lo digo claro y con todas las letras para que lo tengamos presente y ser entendidos en los tiempos que estamos atravesando. Son tiempos difíciles, complejos, de cambio, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, no encerrarnos en cuatro paredes para simplemente repetirnos entre nosotros mismos lo que ya sabemos. Déjame arribar a las conclusiones. Eh, Entiendo que Dios nos ha hablado a todos y a cada uno de nosotros y también le ha hablado al mundo a través de la pandemia y yo espero que hayamos escuchado el mensaje que Dios nos dio, de que solamente podemos depender de Él. La iglesia, sin darnos cuenta, volvió a foja cero, al inicio, ¿no? Tenemos que cambiar nuestro paradigma. La iglesia es mucho más que el templo, la adoración es mucho más que los músicos en plataforma, el servicio es mucho más que una actividad, el amor es mucho más que el cumplimiento de una regla y la santidad es mucho más que el legalismo. No cambia el Evangelio, cambia nuestra visión y estrategia para poder desarrollar mejor nuestra misión y tenemos que darnos cuenta de los tiempos que estamos viviendo. El mundo que conocimos, déjame decirte, antes del COVID, no va a volver a repetirse, no va a volver a ser como era. Las personas solo asistirán a una iglesia que, como decíamos, marque la diferencia, a una iglesia que realmente los ame, que haga misericordia, que facilite el obrar de Dios y que sea compasiva. Si las personas no ven una diferencia palpable en nuestras iglesias, no van a querer retornar, no se van a esforzar para ir. No tenemos que ser apocalípticos, pero sí tenemos que reconocer que el apocalipsis se está cumpliendo, que las señales se están cumpliendo y nosotros estamos en medio de este tiempo. Dios nos llamó para ser ministros en este tiempo.
y que la iglesia de los últimos tiempos será una iglesia más parecida a la iglesia del Nuevo Testamento, más semejante a Jesús. Tiene que ser necesariamente una iglesia más parecida a Jesús y más preocupada por la misión. Esa es la iglesia que le agrada al corazón de Dios. Esa es la iglesia que transformó imperios, que cambió personas, que dio vuelta y conmovió ciudades. Siempre una iglesia dependiente de Dios. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Espero que esta materia te haya ayudado fundamentalmente para reflexionar, para pensar y para que podamos ir a la palabra en dependencia y sujeción del Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo nos hable en este tiempo acerca de cómo alcanzar al mayor número de personas posibles, cómo transformar nuestras ciudades, cómo modificar nuestros entornos sociales, no de cualquier manera, sino usando la palabra y proclamando a Jesús como Señor de todo lo creado. Un gusto haber compartido este tiempo con vos. Dios te bendiga. Quedamos en contacto.